están? Espero que bien, sean bienvenidos a este nuevo video del canal, espero que sea de su agrado y si lo disfrutan denle like y suscríbanse, eso me motivaría a seguir subiendo vídeos. Con eso dicho, que comience el video. Capítulo 11, Chizuru. Mientras la mente nublada de la chica se aclaraba y sus ojos se adaptaban a la luz, Chizuru vio a una mujer muy familiar frente a ella antes de preguntar con la mente aún confusa. «Mamá». Una sonrisa fue suficiente, no podía olvidar nunca, esa sonrisa cálida, la sonrisa que le hacía saber que todo estaría bien, ella era su mamá, su linda mamá, la había extrañado, se sentía tan sola, y ahora podía verla una vez más. Antes de darse cuenta la estaba abrazando, sorprendiendo a la mujer que solo pudo quedarse paralizada, antes de sonreír y corresponder el abrazo. «¿Qué pasa, pequeña? ¿Está todo bien?». Escuchar la voz preocupada de su madre y ser correspondida al abrazo provocó que las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo fluyeran libremente fuera de sus ojos. La estaba abrazando de nuevo su mamá, su única familia, la mujer que la vio crecer, que la cuidó en sus peores momentos. Sin embargo, todo sueño tenía que terminar. «Chizuru, es hora de despertar». «¿Qué?». Chizuru se separó del abrazo para ver a la cara de su madre una vez más, pero no fue posible. El rostro de su madre era borroso, como si se estuviera desvaneciendo, como si solo fuera una simple alucinación. «Mamá», preguntó con miedo. Obteniendo lo que ella creyó que era una sonrisa, la mujer habló con tono cálido. «Es hora de despertar, mi pequeña. Aún tienes mucho por hacer». Su voz era más distante con cada frase que pronunciaba. «No», gritó Chizuru con miedo creciente en su voz, «quiero quedarme, déjame quedarme, no quiero despertar». Notando la carencia de una respuesta, el miedo fue sustituido por la ira. «Siempre odiaste a papá por abandonarnos y ahora harás lo mismo. Me abandonarás. No eres mejor que él». Pero tan pronto como su diatriba terminó, una tristeza y soledad incomparables la invadieron, mientras intentaba abrazar más fuerte a la mujer frente a ella, intentando inútilmente que ésta no desapareciera, mientras murmuraba: «No te vayas. Por favor. No me dejes de nuevo, mamá. Lo siento. Te amo, mi pequeña princesa». Ella desapareció y los recuerdos de esa noche volvieron. Hospital General de Musutafu, 7:22 p.m. Las horas más dolorosas de su vida, la cara de placer de aquel hombre y su sonrisa burlona, el miedo, la desesperación. No quería despertar, no podía mantener abiertos los ojos sin ver su cara en algún lugar, incluso cuando intentaba dormir sin ayuda de los analgésicos, siempre fue imposible. Sus amigos que habían venido a visitarla ni siquiera pudieron acercarse a ella, debido a sus ataques de pánico. Dijo que testificaría y sin embargo, ni siquiera podía mantenerse cuerda. ¿De qué serviría un testigo loco en un tribunal? Sus argumentos caerían en oídos sordos. Su voz no sería escuchada, sus amigos la verían diferente y eso la asustaba. ¿Cómo podría permitirse vivir después de eso? Con un respiro profundo, Chizuru intentó dejar el miedo de lado, antes de abrir los ojos, viendo de nuevo aquella habitación de hospital vacía, confirmando una vez más que todos los recuerdos en su cabeza eran reales. Dejando su mirada vagar hasta la mesita a un lado de su camilla, un ramo de flores, globos y varias notas que tenía el mismo mensaje de mejórate escrito en ellas, con algunas excepciones. Sin embargo, nada de eso la alegró, aunque estaba agradecida con sus amigos, ninguna de esas cosas la ayudaría a olvidar todo lo que pasó mágicamente. Una lástima que todas esas notas se desperdicien en alguien que ya está muerto, ¿no es así, linda? Una voz burlona llegó a los oídos de Chizuru, enviando una descarga a través de su cuerpo, paralizándola en su lugar mientras su tez se volvía incluso más blanca que una hoja. Esa voz era algo que nunca podría olvidar. Girando su cabeza mecánicamente hacia la fuente de aquella voz, ella lo vio. El autor de sus pesadillas, el monstruo que la perseguía donde quiera que estuviera. Sin embargo, esta vez era real, su mente lo sabía, su psicóloga y los doctores la estaban enseñando a superar su miedo hacia las otras personas y algún tipo de avance había hecho, lo sabía, él estaba ahí. Parado a unos metros de su camilla con esa sonrisa burlona en su rostro. Pero, sin que ninguno de ellos lo notara, una de las pequeñas notas en la mesita se desvaneció dejando una ligera nube de humo que desapareció tan rápido como la nota se había desvanecido. Sin que la sonrisa desapareciera de su rostro, el hombre caminó hacia Chizuru mientras la veía retroceder en su camilla inútilmente luciendo desesperada, antes que su sonrisa desapareciera y hablara fingiendo estar herido: «Me duele que me mires así, linda. Después de todo tú y yo somos tan cercanos.
¿Acaso no pasamos un buen momento juntos? Pasando la lengua por sus labios, la sonrisa volvió a su rostro siendo esta vez más grande. Yo lo pasé muy bien. Tal vez, me tome mi tiempo contigo después de todo. No, no. Aléjate, aléjate. Repitiendo solo 2 palabras como una especie de mantra, Chizuru vio al hombre detenerse frente a su camilla con esa sonrisa repugnante en su rostro. ¿Otra vez pasaría por eso? ¿De nuevo los héroes no vendrían? No, no volvería a pasar por eso. Antes de que el hilo de su cordura se rompiera, el sonido de la puerta deslizándose de golpe y 2 fuertes estruendos resonaron en el lugar, mientras Chizuru veía al hombre caer sobre sus rodillas gritando de dolor y maldiciendo. 7:10 p.m. Mientras el revuelo fuera de la sala se hacía mayor, Naruto se tomó un momento para observar la chica dormida sin sentirse realmente preocupado, antes de volverse hacia Nagant y hablar llamando la atención de esta. Nagant. No sé lo que esté ocurriendo allá afuera, pero si se trata de nuestros objetivos. Lo mejor será alejarlos del hospital, no podemos pelear en un lugar repleto de rehenes potenciales. No sé cómo funciona tu Kirk, pero por lo que pude ver es algo parecido a un francotirador, así que obviamente los enfrentamientos cara a cara no son del todo tu zona de especialización. Ignorando si Nagant tenía algún tipo de queja, Naruto se movió hacia una ventana cercana y se detuvo un momento frente a esta, analizando los edificios en los alrededores antes de detenerse en un edificio un par de pisos más alto que el hospital a poco más de 500 metros de distancia. ¿Cuánto tardarías en llegar a la azotea de ese edificio? Preguntó mientras señalaba. Dudando por un momento, Nagant se puso a un lado de Naruto mientras veía el edificio al que se refería e intentaba medir la distancia, antes de hablar tranquilamente. No soy precisamente rápida, tal vez 5 minutos o más. Si un héroe provisional lucía tan tranquilo, ¿por qué ella no debería estarlo también? Un suspiro fue la respuesta de Naruto. Eso nos deja definitivamente sin opciones. Nagant negó con la cabeza antes de volverse hacia Uzumaki. Yo soy la heroína profesional a cargo, deja de preocuparte por mí, argumentó Nagant antes de dar la vuelta y encaminarse hacia la puerta. Puedo manejarme bien en las peleas cuerpo a cuerpo. Naruto la observó dudoso. No fue lo que vi cuando puse un kunai contra tu cuello. Solo baje la guardia un momento, no volverá a pasar. Deteniéndose frente a la puerta, Nagant dijo ligeramente irritada antes de deslizar la puerta y salir de la habitación. Observando a la heroína salir, Naruto negó antes caminar detrás de ella, sin embargo este se detuvo a un par de pasos de la puerta pareciendo pensar en algo, antes de dar la vuelta y caminar hacia la camilla y detenerse al frente de esta mientras colocaba su mano en la piecera durante un par de segundos, mientras un pequeño sello Iraisin se dibujaba. Sin embargo, antes de que el sello terminara de formarse una nube de humo apareció a un lado del rubio, antes de aclararse y dejar a la vista un clon de sombra de Uzumaki. Transfórmate en cualquier cosa para pasar desapercibido y cuida a la chica. Y no importa que, no dejes que salga lastimada. Si alguien lo intenta puedes matarlo, no me importa, pero no dejes ningún rastro. Retrayendo su mano, Naruto dictó sus órdenes sin ningún cambio en su expresión mientras miraba a la universitaria dormida. Aunque no tenía ningún tipo de lazo con ella, su deber era protegerla y su profesión como shinobi lo había enseñado a no fracasar. Por otro lado, no era una persona fría, así que haría todo lo posible para no fallarle. Algo que los héroes ya habían hecho una vez. Además odiaba a los violadores. El clon asintió antes de preguntar. ¿Qué pasa si la chica despierta y alguien la ataca? ¿No sería extraño aparecer de la nada? Encaminándose de nuevo hacia la salida, Naruto habló sin detener su paso. Si eso pasa, solo desaparece para que yo lo sepa. Ya dejé un sello en la camilla. Viendo a su creador salir de la habitación, el clon solo pudo murmurar para sí mismo. Igual estarías apareciendo de la nada. Naruto, aunque ignorante de esto, era plenamente consciente de lo descuidado que estaba siendo. A Goromo le había pedido que mantuviera sus habilidades ocultas y sin embargo, aquí estaba, usándolas en un chica que ni siquiera conocía. Y aunque sabía que era un error, la personalidad amable en él no había desaparecido con la reencarnación, siempre intentaría salvar a personas que se lo merecieran, aunque también elegiría por encima de estas a sus seres queridos. Sin embargo, no solo la personalidad amable fue la que viajó con él a través de los mundos, sino también su parte cruel, el juez y el verdugo. La parte que decidía quién vivía y quién moría. Sinceramente le preocupaba lo insignificante que era la vida para él después de la guerra, pero por otro lado, una parte de él estaba agradecido con esta.
ya que de ella aprendió muchas cosas, algunas de ellas siendo valorar más a sus seres queridos y los momentos con ellos, pero también a no tener piedad contra sus enemigos. Algo que aquel niño inmaduro con deseos de ser Hokage no entendía. Pero, aunque estaba siendo sin duda descuidado, Hagoromo también había dejado claro que fingir ser un Shinkirk era solo un objetivo secundario que podía dejar de lado siempre que él quisiera. Aún así haría lo posible por mantener el teatro el mayor tiempo posible. Mientras corría y esquivaba a las personas que iban en dirección contraria hacia él, Naruto no pudo evitar suspirar, la multitud de asustadas eran algo que en ningún mundo cambiaría. Aprovechado que nadie realmente le estaba prestando atención, y que no parecía haber ninguna cámara a la vista, Naruto materializó una máscara de Kitsune de cara completa en su mano izquierda, mientras en su mano derecha aparecía una katana común y corriente dentro de su vaina. No planeaba usar Kusanagi en una situación tan insignificante, había aprendido a respetar a su espada y usarla en dos personas tan repugnantes era una clara falta de respeto. Por otro lado, ahora sin duda este evento sería transmitido en televisión abierta, así que lo último que quería era que sus compañeros vieran su cara en algún canal de noticias y llamar más la atención sobre él. En cuanto a su atuendo, antes de venir al hospital había pasado por su casa y había tomado lo primero que había en su armario. Un pantalón deportivo naranja. Una camiseta negra con la cara de un gato café realista en el centro. Y unos tenis negros con líneas blancas. Así que no pensaba que ser realmente descubierto. Respecto a su pelo, sin duda este era llamativo en las naciones elementales, pero ahora que había vivido casi 11 años en este mundo, algo que había notado era que la gente nacía con colores de pelo raros, así que no creía ser el único rubio en todo Musutazu. Colocándose la máscara y colgando la katana en su cintura, Naruto continuó corriendo mientras tomaba la liga en su muñeca y amarraba su pelo en un cola de caballo pequeña, antes de ver la cabellera bicolor de Nagant a la distancia mientras aumentaba su velocidad y se ponía a la par de esta. Entonces, ¿cuál es el gran plan, Lady Nagant?, preguntó Naruto. Nagant se volvió hacia el adolescente sorprendiéndose durante un momento, antes de volver su vista al frente. Buscar la fuente de la conmoción. Por cierto, bonito disfraz, habló Nagant tranquilamente, diciendo lo último con un tono ligeramente burlón. Naruto ignoró la respuesta a su pregunta a favor de contestar lo dicho por Nagant. ¿Te gusta? Mi madre se esforzó mucho en hacerlo, dijo Naruto sonando genuinamente feliz, algo que desequilibró ligeramente a Nagant. ¿En serio?, cuestionó dubitativa queriendo saber más de su madre, ya que por primera vez el adolescente parecía ser un adolescente. No, respondió simplemente esta vez desequilibrando por completo a la mujer que pareció estar a punto de caer. Una sonrisa se dibujó en la cara del rubio, algo que Nagant no notó por culpa de la máscara. Caíste, se burló Naruto antes de aumentar más su velocidad, dejando atrás a la chica ligeramente irritada. Con la sonrisa desapareciendo de su rostro, Naruto notó que la multitud parecía haberse desvanecido del pequeño pasillo de cristal por el que corría, antes de frenar su paso mientras veía a apenas unos cuantos metros de él a una persona usando un máscara de Oni. Notando la llegada de Nagant a un lado de él, Naruto habló: ahí está tu fuente, Nagant. Eso parece. Y también parece tener una máscara hecha por su madre, dijo Nagant bromeando. Naruto soltó un ligero bufido divertido. Incluso con el enemigo frente a ti, sigues queriendo bromear. Sin duda eres bastante diferente a los otros héroes, Nagant. Sonriendo ligeramente, Nagant respondió sin mover la vista del oponente frente a ella: lo tomaré como un cumplido. Negado con la cabeza divertido, Naruto añadió. Lo es. Aún así, parece que tenemos un niño perdido. Deberías ir a buscarlo, yo me encargo del enmascarado. Nagant volvió su vista hacia él y lo observó con dudas. ¿Estás seguro? No quiero cargar con un adolescente muerto en mi conciencia, Uzumaki. Sin embargo, antes de que Naruto respondiera, ambos vieron al hombre frente a ellos quitarse la máscara, dejando a la vista a un adolescente que lucía bastante demacrado. Sorprendidos por el enemigo revelado su identidad y por el aspecto del chico frente a ellos, Naruto habló. No te lo tomes a mal, chico. Pero no tienes muy buen aspecto, tal vez quieres dejar la máscara donde estaba. Aunque Nagant no dijo nada, también estaba de acuerdo con lo dicho por Naruto. El chico ignoró el comentario mientras dejaba la máscara caer a un lado de él, antes de hablar con una voz cansada, acompañada con algo de ira. Él fue por la chica. Nagant dudó un momento, antes de entrecerrar los ojos y cuestionar. Él. Creo que ustedes los héroes lo llamaron Meisai.
Esta vez Naruto analizó ligeramente el lenguaje corporal del chico, antes de oír a Nagant hablar de nueva cuenta. ¿Tu compañero? Han confundido mi relación con ese bastardo, héroes. Él no es mi compañero, solo estaba usándolo y él me estaba usando a mí, dijo el adolescente sin ocultar su ira y odio contra el hombre. No obstante, contrario a lo que el chico pensaba que pasaría y que los héroes aceptaría su redención, el enmascarado corrió hacia él más rápido de lo que pudo reaccionar y sacar su espada, antes de volar por los aires y estrellarse contra el cristal del pasillo, dejando una pequeña grieta en este. Nagant, llamó Naruto serio mientras veía al adolescente ponerse de pie lentamente con un poco de sangre en su labio. No está mintiendo, ve y protege a la chica, ordenó. Nagant solo suspiró cansada sin sentirse sorprendida mientras se tragaba sus quejas, antes de dar media vuelta a correr de vuelta a la habitación de la que venían. Naruto parecía estar molesto y sinceramente ahora mismo no quería ponerse en su lado malo. Aunque después hablaría con él, respecto a la forma irrespetuosa de tratar a sus mayores, tal vez. Mientras limpiaba la sangre de su labio y se ponía de pie lentamente, el pelirrojo habló ligeramente sorprendido y dudoso. Si sabes que lo que dije es cierto. Entonces, ¿por qué demonios me estás atacando? ¿Y qué pensaste que pasaría? Que serías perdonado y olvidaríamos todo lo que hiciste solo por entregar a tu no compañero, dijo Naruto con un deje de molestia en su voz. ¿No es eso lo que los héroes hacen? Cuestionó el adolescente mientras recargaba su pared contra el cristal, quedando a un par de metros del rubio enmascarado. Naruto se rió del chico frente a él. No soy un héroe, chico. ¿Cuántas víctimas dejaron tú y ese hombre detrás en su intercambio de usar y ser usado? Y me arrepiento de cada una de ellas. Cada día de mi vida, oigo sus gritos en mi mente siempre, y ni siquiera soy el culpable de ellos. ¿Entonces qué? ¿Solo veías al hombre destruir física y mentalmente a las chicas hasta matarlas? Preguntó Naruto mientras sentía la ira crecer lentamente en su interior. El adolescente negó con la cabeza. Nunca estuve ahí cuando él les hacía eso, nunca participé en sus desagradables pasatiempos. Yo solo me deshacía de los cuerpos. Bufando molesto, Naruto contuvo las ganas de cortar al chico por la mitad, antes de hablar. Estabas encubriendo a un violador y asesino. No eres mejor que él. Además, ¿qué ganabas tú? Dijiste que lo usabas. ¿Cómo encubrirlo es siquiera parecido a usarlo? ¿Conoces mi Kirk, no? Preguntó ganando un asentimiento de Uzumaki que habló. Sé casi todo sobre ti. Nombre: Kadenokoji Takeshi. Edad: 28. Fuiste abandonado por tus padres tan pronto despertaste tu peculiaridad. Estuviste en prisión 2 años por homicidio involuntario cuando tenías tan solo 19 años. Naruto se detuvo un momento notando la mirada sorprendida del adolescente. ¿Cómo? Naruto sonrió ligeramente bajo la máscara. Hice mi tarea. Lo dije antes, ¿no? Sé casi todo sobre ti. La comisión te aseguró que todo eso sería información confidencial, ¿no? Y sin embargo, solo necesitas buscar un poco más, entrar en lugares peligrosos y encontrarás respuestas. Siempre, tomando un respiro para que la información entrara en la cabeza del Kadenokoji, Naruto continuó. Pero, hay algo que no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué borrar algo tan importante de la base de datos? Mientras la sorpresa lo abandonaba, la cara de Takeshi se adornó con una sonrisa triste mientras desviaba la vista del enmascarado frente a él y veía el mundo a través del cristal. Por el mismo motivo por el que trabajo con ese hombre. Limpieza. Naruto entrecerró los ojos. Explícate, ordenó, ¿sabes cuál es el trabajo más importante después de asesinar a alguien? No dejar pruebas, contestó Naruto sin dudar. Takeshi asintió. Ese era mi trabajo en la comisión. Después de que descubrieron lo que le pasó a aquel hombre debido a mi don. No pudieron dejar escapar una oportunidad tan brillante. Un chico mata a alguien por error con su Kirk capaz de borrar cuerpos en cuestión de horas. Una oportunidad que la comisión no iba a dejar escapar. Para ellos fui como una bendición, una marioneta que podía ser controlada si le decían las palabras correctas. Y así lo hicieron. ¿Y simplemente lo dejaste salirse con la suya? Naruto dijo sin poder evitar sentirse un poco molesto. Una risa vacía escapó de la boca de Takeshi. Cuando tienes frente a ti una forma de detener tu prematura muerte por culpa de tu Kirk a una edad tan temprana, es obvio que aceptarás fácilmente. Además, ¿qué otra cosa podía hacer? Nunca encontraría un trabajo o una escuela después de que mate a alguien por error con mi poder. La gente tendría miedo. Fue el único camino que había.
Naruto lentamente comenzó a entender todo el panorama, sin duda sabía de las acciones poco éticas de la comisión, pero no esperaba que utilizaran a un adolescente. ¿Es por eso que luces así? ¿Por tu peculiaridad? Cuestionó el Uzumaki. Volviendo su vista hacia el enmascarado, Takeshi asintió antes de explicar. Si las células devoradoras no son usadas para lo que existen. La único que devorarán serán las células del portador. Fue por eso acepté el trabajo, fue por eso que trabajé con ese hombre. Por eso me deshacía de los cuerpos, para extender un poco más mi vida. Naruto suspiró antes de cuestionar. ¿Cómo terminaste con ese hombre? Quiero decir, podrías exponer a la comisión en cualquier momento con toda la información que debe haber en tu cabeza, así que, ¿cómo fue que te dejaron salir tan fácilmente? Takeshi negó con la cabeza mientras respondía. No lo sé. Analizando al chico durante un momento, Naruto notó que este no estaba mintiendo. ¿No lo sabes? ¿Cómo? Cuestionó, obteniendo solo una negación de nuevo. Antes de escuchar lo que el adolescente estaba a punto de decir, Naruto sintió la información de su clon entrar a su cabeza mientras la repasaba brevemente, antes de volver su visión hacia el lugar por donde había ido Nagant. Mierda. Date prisa, Nagant. Pensó ligeramente nervioso. Ahora era demasiado arriesgado aparecer ahí con el Gaijin, no solo porque la chica había despertado, sino que también por Nagant y por Takeshi, aunque este último no sabía su identidad. Nagant sí lo sabía y si ella aparecía no podría escapar de sus preguntas acerca de cómo llegó antes que ella, que había estado corriendo muy por delante de él. Fingir diciendo que fue gracias a su Kirk, sin duda funcionaría, pero entonces estaría confirmándole a ella que tiene algún tipo de poder, y ella no se quedaría callada ante la comisión, la cual ya sabía que él era un sin Kirk. ¿Por qué demonios tenía que ser tan complicado un trabajo tan fácil? Notando que el enmascarado había desviado la mirada, Takeshi también vio hacia esa dirección viendo el pasillo completamente vacío, antes de volverse otra vez hacia el enmascarado y preguntar dubitativo. ¿Todo bien, héroe? Naruto escuchó la voz del Kadenokoji mientras salía de su trance y lo observaba, negando con la cabeza. Fue mi imaginación. Solo responde mis preguntas, ordenó serio, pero sin poder quitarse los recuerdos de su clon de la cabeza. Takeshi solo lo analizó durante un instante antes de encogerse de hombro y responder. Mi trabajo era simplemente ir, encargarme de la limpieza y salir. Después de eso, una habitación en algún hotel cercano se me asignaría. Durante 8 años viví de esa forma. Ir, limpiar y encerrarme en un hotel. Fue monótono. Hasta que llegó ese trabajo en Su, dijo Takeshi mientras los recuerdos de cierta noche volvían a él. 7:22 p.m. Recuperando algo de claridad, Chizuru observó a la mujer de pelo bicolor parada frente a la puerta con la mano extendida convertida en algún tipo de cañón, luciendo una mirada molesta en su rostro antes de verla moverse hacia el hombre tirando en el suelo. Nagant nunca se había sentido tan furiosa, había visto a más de una víctima de violación postrada en una camilla, algo que obviamente la hacía sentirse enojada, pero sin embargo, nunca había visto al culpable de este tipo de cosas a punto de atacar a la misma chica por segunda vez. Y eso fue algo que le hizo hervir la sangre. Antes logró escuchar alguna de las cosas dichas por el hombre arrodillado y sin duda esta vez iba a estar feliz de matar a alguien y no iba a haber dudas en sus acciones. Por otro lado, también se alegraba de no haber reprochado al Uzumaki en ese momento, ya que de haber llegado tan solo unos segundos más tarde, ni siquiera quería saber lo que haría la chica en la camilla después de que su cordura la abandonara. Moviéndose hasta ponerse detrás del hombre, Nagant apuntó su cañón contra la cabeza de este ignorando por completo que la chica la observaba sorprendida. Meisai respiró en un intento de aliviar el dolor mientras sentía algo parecido a un cañón presionarse sobre su nuca. Había cometido el error de dejarse llevar y ahora sin duda lo pagaría caro, sin embargo eso no evitó que hablara en tono burlón. ¿Vas a matarme? ¿Frente a ella? Preguntó mientras observaba fijamente a la chica sentada sobre la camilla. Olvidado momentáneamente su ira, Nagant también se volvió hacia la universitaria antes de chasquear la lengua y retirar lentamente el cañón de la cabeza del hombre y su brazo volvía a su estado original. Mientras sentía el dolor de sus rodillas aumentar, Meisai habló con dificultad pero sin que el tono burlón desapareciera. Eso es lo que pensé, ustedes héroes, no pueden hacer algo simple como matar, dijo el hombre riendo ligeramente. Nagant el tono burlón del hombre, antes de agacharse ligeramente y susurrar en su oído. Créeme, te mataré, y no voy a sentir nada al hacerlo. Solo que no ahora.
Además aún tienes que conocer a un chico que está igual o más enfadado que yo, y tal vez él no sea tan amable. El hombre bufó divertido. Cuando esté en el tártaro, tú y ese chico tuyo, no podrán hacer nada. Ya lo veremos, habló Nagant antes de lanzar un golpe contra la nuca del hombre y dejarlo inconsciente. Las heridas en sus pies no lo matarían pronto, ella se había encargado de eso. Mientras observaba al hombre en el suelo, Nagant escuchó a la chica hablar con una voz que casi pasaba desapercibida por el tono tan bajo en el que hablaba. ¿Por qué?, preguntó Chizuru con voz triste y ligeramente desesperada, obteniendo como respuesta solo un de la heroína frente a ella. ¿Por qué no lo hiciste? Nagant entendió exactamente a lo que se refería la chica mientras se cruzaba de brazos y respondía. Soy una heroína. Debes saber que los héroes no hacen ese tipo de cosas, Ichino-san. Estúpidos, murmuró Chizuru con rabia ahora mezclada entre todas sus emociones. Sin embargo, el insulto no pasó desapercibido para Nagant, que respondió sin sentirse ofendida, ya que Chizuru tenía razón. Tal vez seamos estúpidos, pero aún así somos mejores que tipos como este, añadió mientras le daba una débil patada al hombre inconsciente. Aunque, Nagant también se sintió un poco culpable al decir algo tan hipócrita, pero, Ichino-san, habló, llamando la atención de Chizuru, que había mantenido la cabeza baja hasta ahora. Si tienes tantas ganas de deshacerte de él, ¿por qué no lo haces tú misma? ¿Eh?, balbuceó Chizuru. Alejándose del hombre noqueado, Nagant tomó asiento en la silla donde estuvo sentada cuando el Uzumaki la interrogó antes de hablar de nuevo. Puedo fingir que no vi nada. Adelante, no seas tímida. Quiero ver si tú no eres tan estúpida como nosotros los héroes. Capítulo 12. En algún lugar de su, Japón 11:25 p.m. Observando el pequeño reloj en su mesita de noche, Takeshi dio una calada final a su cigarrillo mientras permitía que la nicotina invadiera su sistema antes de aplastar el pequeño filtro entre sus dedos y dejarlo caer en el piso de la habitación, para después ponerse de pie y caminar hacia la ventana, y sentir el frío de la noche al mismo tiempo que veía la ciudad de Osu a través de esta. Sin embargo, lo que habría sido sin duda una hermosa vista, era obstruida por los grandes complejos de apartamentos que le impedían ver más allá de la calle en la que se encontraba su hotel de dudosa reputación. Takeshi inhaló profundamente el aire del exterior antes de apretar ambos puños mientras sentía ligeros espasmos en sus manos. La nicotina solía calmar a las cosas dentro de su cuerpo, no obstante, al parecer eso estaba convirtiéndose en una práctica inútil, además de que perjudicaba más su ya de por sí destruido cuerpo. Como si una pequeña piedra se estrellara contra él, el ruidoso tono de llamada retumbó en la habitación, trayéndolo fuera de sus divagaciones mientras sentía el pequeño dispositivo vibrar en el bolsillo de su pantalón. Takeshi se sacudió de su sobresalto antes de tomar el dispositivo y observar la pantalla durante un instante. Sin embargo, tan pronto como vio el nombre del contacto, solo pudo soltar un suspiro resignado y contestar la llamada. Pensaba que mi trabajo había terminado por hoy, presidenta, dijo con tono ligeramente cansado y sin esperar a que la persona que lo había llamado hablara. Sin embargo, pronto la voz de una mujer al otro lado de la línea le respondió con tono tranquilo. Y es así, además, tu trabajo ha sido espléndido, como siempre. Sin embargo, me temo que la comisión tendrá que encontrar a alguien igual de eficiente que usted. No sé si entiendo lo que quiere decir, presidenta. Con el cansancio desaparecido de forma casi instantánea, Takeshi cuestionó dubitativo con un poco de miedo en su voz, antes de escuchar un suspiro en la línea. Creo que es obvio lo que intento decir, Kadeno Koji-san. Y usted no es estúpido. Aún así, seré aún más clara. Ahora es libre y puede hacer lo que quiera con esa libertad. La presidenta se detuvo mientras dejaba un lapso de tiempo entre sus siguientes palabras, antes de interpretar el silencio en la línea como su señal para continuar. No obstante, no interprete esa libertad como una invitación abierta a intentar algo en contra de la comisión. Creo que ambos sabemos perfectamente cómo terminar a eso. Aún con el silencio en la línea, la presidenta tomó un breve respiro antes de añadir. Con esto su servicio queda concluido, y en nombre de todos en la comisión, gracias por prestar sus servicios durante 8 años en nombre de la paz en nuestro país, Takeshi-san. Fue como un estruendo, en el momento en que el sonido de la línea siendo cortada por la otra persona invadió sus oídos, Takeshi encontró su voz, pero era tarde. Ya no había alguien que escuchara lo que tenía que decir, su opinión había sido irrelevante para la comisión. Él era irrelevante para la comisión. Hospital General de Musutafu 7:30 p.m. Después de eso, fui libre.
Pero esa libertad vino con el precio de perder lo único que me mantenía sano, dijo Takeshi un instante después de terminar de narrar aquel recuerdo que para él parecía tan lejano. ¿Es todo? ¿Una llamada y la comisión cortó todo tipo de lazos contigo? Cuestionó Naruto dudoso. Takeshi asintió. Antes de hablar, había trabajado durante 8 años con ellos, sabía lo que hacían en las sombras y aún así. Ni siquiera dudaron en sacarme. La presidenta cree que su comisión es intocable, que los héroes que trabajan con ella son solo títeres. Con la cabeza gacha una risa vacía escapó de sus labios. Por Dios, probablemente fue ella la que decidió llamarme Renin, solo porque uso una maldita katana. Como si fuera un samurái abandonado por su daimi. Takeshi negó con la cabeza ligeramente divertido, antes de volverse hacia el enmascarado después de olvidar su diversión propia y hablar seriamente. Lady Nagant. Tu compañera. No hace mucho tiempo que trabaja en las sombras para la comisión. Tuve la oportunidad de ver su trabajo antes de ser desechado, es eficiente, hábil, inteligente. Takeshi apuntó con su dedo hacia su frente antes de continuar. Un tiro, siempre en el centro. ¿Crees que ella está aquí solo para proteger a la chica? Con los brazos cruzados sobre su pecho, Naruto negó. Sé que quiere matarte a ti y a ese hombre. Sin embargo, también se preocupa por la chica, pudiste verlo. En cuanto a su trabajo en la comisión no estaba seguro, pero gracias por confirmar mis sospechas. Takeshi suspiró con cansancio. Y aún así planeas dejarla hacerlo, ¿no es así? Naruto negó nuevamente. Después de lo que dijiste probablemente solo la dejaría dejarte al borde de la muerte. Sin embargo, puedo verlo en tus ojos, ¿quieres que ella haga el trabajo, no? Sin sentirse sorprendido por la deducción del enmascarado, el Kadenokoji solo asintió. He vivido casi toda mi vida evitando a la muerte, escondiéndome de ella, y estoy cansado, destrozado. Takeshi dio una ligera risa. Creo que es bastante obvio, ¿no? Cuestionó obteniendo un asentimiento de parte del enmascarado. ¿Sabes? Cuando era niño, siempre que iba a dormir le pedía a Dios que despertara mi don, esperando que cuando eso pasara pudiera salvar gente, ser un héroe. Pero, cuando eres pequeño nadie te dice que eso que tanto deseas puede llegar a convertirse en una maldición. Volviendo su visión hacia el cristal del pasillo, Takeshi observó el exterior y a las personas debajo que huyan lo más rápido posible del hospital. Que crecerás y rezarás para que algún científico chiflado encuentre alguna droga que sea capaz de borrar eso que tanto añoraste de niño. Naruto interrumpió. Si algo así existiera, los héroes y los gobiernos buscarían la forma de deshacerse de eso lo más rápido posible. Para ellos eso sería como involucionar, perder lo único que los hace especiales. ¿Y no eres como ellos? ¿No tienes miedo de perder lo que te hace especial? Preguntó Takeshi dudoso, ahora viendo una vez más al enmascarado mientras esperaba su respuesta. Naruto suspiró cansado, antes de hablar. Había hablado más veces de las que le gustaría su condición como Shinkirk, y al parecer ese número solo seguiría en aumento. Soy parte de las personas que suelen ser despreciadas por muchas de esas personas poderosas, un simple Shindon. Sintiéndose asombrado momentáneamente, Takeshi salió de esa pequeña sorpresa con una ligera carcajada, antes de decir. Pero lograste lo que muchos no fueron capaces incluso con un don. Ser un héroe. Naruto negó con la cabeza antes de añadir. Solo soy un héroe provisional que sabe usar bien sus puños y sabe cortar cosas con una katana. Takeshi rió una vez más. Aún así, tuviste más suerte que yo, ¿no crees? Eso parece, Naruto dijo con un deje de diversión en su voz mientras correspondía su risa con una pequeña sonrisa bajo su máscara. Después de un breve silencio en el que ambos dejaban que la atmósfera volviera a ser seria, Takeshi habló, ahora que de verdad sabes todo sobre mí. Me gustaría pedirte un par de cosas. El Kadenokoji interpretó el silencio del enmascarado como su señal para continuar antes de hablar. Hay un edificio de 3 pisos abandonado a unas 5 cuadras al sur de aquí, ahí solía vivir junto con ese hombre. Es una especie de guarida. Hay 2 chicas y creo que no hace falta que te diga lo que hacen allí. Intenté evitar tanto tiempo como fue posible que las matara, pero aún así creo que solo hice que sufrieran más. Sálvalas, por favor. Naruto tomó un respiro mientras apretaba ambos puños antes de controlar bien su ira. Las iba a salvar aunque no lo pidieras. Takeshi asintió. Lo sé. Pero no está de más pedirlo. El otro es algo más personal. Si Nagant no ha matado a Meisai, no lo dejes morir tan fácilmente. Sé que a tus ojos y a los de muchos soy igual de culpable que él, pero ser culpable no me vuelve igual de cruel.
Las cosas que hizo y las cosas que estuvo a punto de hacer. Gente como él no merece una segunda oportunidad, y mucho menos una muerte rápida. El Uzumaki negó con la cabeza antes de hablar sin titubear. Lo último que Meisai querrá cuando termine con él será seguir con vida. Ya que incluso si Nagant tenía como orden asesinarlos a ambos, ella no lo haría ahora, no frente a la universitaria, aún estaba en proceso de abandonar por completo su heroísmo y por lo menos hoy, no mataría a alguien frente a una chica inocente. Bien, bien. Takeshi inhaló profundamente, antes de exhalar mientras sentía una pequeña parte de culpa abandonar su cuerpo. No era un héroe y nunca lo sería. Sin embargo, en sus últimos momentos intentó actuar como uno y salvar a un par de chicas inocentes, abandonó sus delirios de ser abandonado por sus pecados al entregar a Meisai y empezó a creer que tal vez merecía ser devorado por las cosas dentro de su cuerpo, que él tampoco merecía una muerte rápida. ¿Sabes, Takeshi? Naruto llamó la atención del Kadenokoji, el cual sacudió ligeramente la cabeza olvidando sus pensamientos anteriores, antes cuando aceptaste que querías que Nagant terminara el trabajo. Es porque quieres una muerte rápida, ¿no es así? Dijo Naruto como si hubiera leído los pensamientos de Takeshi. Este por su parte solo pudo sentirse aturdido durante un instante antes de que su aturdimiento fuera sustituida por duda y este asintiera reacio. Pero no veo por qué eso es importante ahora, habló dudoso. Nombres. Takeshi entrecerró los ojos, antes de escuchar a el enmascarado hablar de nueva cuenta. La comisión es probablemente la organización más poderosa de Japón, y sé que ocultan cientos de cosas, entre las cuales hay personas que pueden poner en riesgo no solo a Japón sino también al mundo entero. Quiero los nombres de esas personas, todos los que puedas recordar. No me importa si solo es uno o dos, y tampoco importa si crees que son más fuertes que yo. Necesito los nombres y a cambio, bueno, no creo que sea necesario decirlo. ¿Y si me niego? Cuestionó Takeshi. Naruto negó con la cabeza antes de hablar tranquilamente. Sé que no lo harás e incluso si lo haces, simplemente te enviaré a prisión. No planeo torturarte si es lo que estás pensado. De igual forma tarde o temprano llegará alguien más que tenga esa información, esto solo es para ahorrar tiempo, tiempo que puedo usar para acabar con ellos, aunque también es para ahorrarme las molestias de tener que buscar esa información por mi cuenta, habló Naruto sereno. Ya que aunque no tenía ningún problema con invadir la mente de algunas personas, frente a él no había una de esas personas. De hecho, lo único que podía ver ahora frente a él era un adolescente que tuvo la mala fortuna de crecer sin una figura paterna y materna, alguien que fue abandonado con un poder que apenas comprendía. Y eso era algo que Naruto sabía que no cambiaría, esa ignorancia hacia su poder no desaparecería durante su tiempo en el orfanato, la educación centrada en los dones en ese tipo de instituciones era escasa y eso era algo que estaba profundamente mal, los niños en ese tipo de lugares son lo que más deberían ser entrenados. Así que, si ni siquiera en una institución tan importante como lo era un orfanato te entrenaba para usar ese poder y usar este mismo sin licencia era ilegal. ¿Qué se suponía que Takeshi tenía que hacer? Lo único que consiguió cuando estuvo cerca de obtener ayuda, fue convertirse en una herramienta para la comisión. Por otro lado, los dueños del orfanato en el que había crecido Takeshi tuvieron suerte de que ninguno de los niños allí salieran perjudicados por la peculiaridad de este, algo en lo que aquel hombre que el Kadenokoji había matado por error no tuvo suerte. Pero, incluso si hubiese recibido ese entrenamiento, por lo que podía ver, el don de Takeshi era incontrolable más como un cáncer que una habilidad que verías en cómics de superhéroes. De modo que, algo cambiaría para el adolescente con ese conocimiento. Naruto no lo sabía y era probable que eso nunca cambiara. En cuanto a curarlo de su estado actual tampoco estaba fuera de sus capacidades, pero, ¿lo merecía? La respuesta para Naruto fue un no. Takeshi había perjudicado a más personas de las que había salvado hoy. ¿Entregar a Meisai? Bueno, sin duda no merecía morir, pero tampoco merecía ser salvado. Si aceptaba el trato, lo mejor que Naruto podía ofrecerle era una muerte rápida o mejor dicho eso era lo único que le daría. Sin saber los pensamientos del enmascarado, una ligera carcajada escapó de los labios de Takeshi antes de detenerse y observarlo con una sonrisa en su demacrado rostro. ¿Acabar con ellos? Y estaba empezando a creer que eres inteligente. La comisión no puede siquiera acercarse a esas personas. ¿Qué te hace pensar que tú podrías hacerlo? Te lo dije antes, no me importa si crees que esas personas son más poderosas que yo. Solo quiero sus nombres, eso es todo, dijo Naruto sin inmutarse por la risa y las palabras de Takeshi.
Takeshi desvió la mirada mientras bufaba ligeramente molesto por las palabras arrogantes del enmascarado antes de volverse hacia este y asentir, ya que de igual forma el tiempo que le quedaba era escaso y sufrir hasta su último respiro no era algo con lo que se sintiera cómodo. Bien. Sin embargo, solo conozco un par de nombres y tal vez algunos seudónimos. Después de todo, solo era alguien que se encargaba de limpiar de desastre de los héroes. ¿Esta es o bien para ti? Cuestionó antes de ver al enmascarado asentir. Takeshi suspiró antes de comenzar a hablar. Sin embargo, ni a la policía ni a los héroes profesionales les hacía gracia que un hospital tan grande fuera atacado. Las cosas pronto se saldrían de control y Naruto no era consciente de nada es esto, así como tampoco era consciente de que una heroína de piel morena y sangre caliente corría ahora directo a su posición después de que una de las personas que escapó del hospital le hablara de un enmascarado el cual noqueó a los guardias de la entrada antes de dirigirse a los pisos superiores, ignorando por completo la parte en la que le dijo que este portaba una máscara de Oni y no la de un kitsune, ya que ésta corrió sin prestarle atención hasta el final a su testimonio. 7:30 p.m. La heroína Mirko corrió por el hospital mientras aprovechaba la inmensa fuerza de sus piernas y se movía a una velocidad que dejaría en el polvo a más de un héroe profesional, esto con una sonrisa zorruna en su rostro mientras sus orejas de conejo correspondían esta misma, elevándose hacia el cielo y reforzando su de por sí ya feliz imagen. Su día había sido de lo más normal y aburrido, la mayoría de villanos eran derrotados por los héroes profesionales que patrullaban el lugar en el que ocurrían los incidentes antes de que ella llegara. En cuanto a la zona en la que decidió patrullar hoy, hubo un par de ladrones que intentaron robar el bolso de una abuela o tal vez asaltar un supermercado, lamentablemente para ellos aunque más para ella, todos estos habían sido noqueados por una única patada de hacha directo en sus cabezas, ni uno solo fue capaz de intentar resistirse a ella, no hubo ninguna pelea interesante y pelear era algo que sin duda hacía hervir su sangre, algo que solo era superado por su amor por las zanahorias. Y ahora mismo sus instintos hormigueaban, alguien que se atrevía a atacar un hospital tan grande sin duda tenía que ser fuerte, y eso era lo que Mirko había buscando todo el día, alguien que fuera capaz de mantener una pelea con ella, aunque solo fuera por un par de minutos. Mirko aumentó su velocidad, sin embargo, pronto se vio obligada a detenerse abruptamente, cuando vio a un par de hombres parados en el centro de un gran pasillo cubierto por paredes de cristal, el cual conectaba los dos grandes edificios del hospital. Observando a ambos detenidamente, la sonrisa en la cara de Mirko creció aún más cuando vio a uno de ellos con una máscara que ocultaba su identidad. «Te encontré», murmuró para sí misma antes de moverse directo hacia el enmascarado, superando con creces su velocidad anterior. 7:28 p.m. Nagant observó a Chizuru que se había quedado completamente callada y quieta durante casi 3 minutos, antes de volver a hablar llamando su atención nuevamente. «¿No lo harás?». Dejando que un suspiro decepcionada escapara de sus labios, Nagant añadió. «Y yo que pensé que vería a alguien actuar inteligentemente por primera vez. Como sea, tienes tiempo hasta que llegue mi compañero supongo». Chizuru se sintió molesta, pero no fue por lo dicho por la heroína o por el hombre noqueado frente a su camilla, se sintió molesta consigo misma, con su debilidad. Tenía la oportunidad de acabar con el hombre que la había puesto en este sitio, y sin embargo, ¿por qué lo estaba pensando tanto? Mientras observaba a la chica apretar la sábana entre sus dedos, Nagant sintió que tal vez había sido demasiado duro con ella, antes de suspirar y ponerse de pie mientras se acercaba a Chizuru y colocaba una mano sobre su cabeza sacándola de sus pensamientos. Solo era una broma, Ichino-san. Deja de pensar tanto en eso. Tal vez tengas miedo de hacerlo, pero no es porque seas débil, solo eres alguien mejor que él, y que yo, dijo Nagant murmurando la última parte antes de retirar la mano de la cabeza de la adolescente que la observaba sorprendida, incluso aunque no había oído las últimas palabras. Aunque, tal vez unas cuantas patadas no lo maten, bromeó con una pequeña sonrisa, obteniendo la única cosa que no espero como respuesta, lágrimas. Las lágrimas resbalan por las mejillas de la Chizuru. No sabía el motivo, pero las palabras, la pequeña broma y la sonrisa que la heroína le había dado, le habían recordado aquel sueño con su madre. Sorprendida por el llanto de la chica, Nagant solo pudo quedarse quieta a un lado de ella al ser tomada con la guardia baja. ¿Qué se suponía que debía hacer en una situación como esta? ¿Debería abrazarla y decirle que todo estaba bien o tal vez solo dejarla llorar y salir de la habitación para darle algo de privacidad? Desde luego esto no estaba en su campo de especialización. Sin embargo, antes de seguir cuestionándose sobre qué hacer, la voz de Chizuru la interrumpió. «Lo siento.
Es extraño, casi nunca lloro. Y ahora estoy luciendo como una niña pequeña frente a una desconocida, habló la Ichinose mientras intentaba inútilmente que las lágrimas dejaran de fluir libremente por su rostro, antes de que una risa ligeramente incómoda escapara de sus labios. No sé por qué no puedo detenerlas. Estúpidas lágrimas, porque, sin embargo, antes de seguir regañando en vano a las gotas que resbalan por su cara. Chizuru no notó cuando Nagant se sentó en la orilla de la camilla hasta que sintió sus brazos envueltos alrededor de su solitaria figura, sorprendiéndola antes de escucharla hablar con un tono cálido o lo más cercano a este que pudo intentar usar la heroína. Déjalo ir, Chizuru, dijo mientras frotaba ligeramente su espalda y dejaba de lado cualquier tipo de formalidad, intentando sonar lo más cercano posible a la adolescente. Le había costado más de lo que debería entender el porqué del llanto de Chizuru, ya que este no fue solo por las palabras que había dicho, no. Fue, la tristeza, la desesperación, la ira, el alivio, la felicidad, todo. Todas las emociones que había intentado mantener a raya ahora estaban fluyendo y era algo que Chizuru no podía contener, no por más tiempo, lo quisiera así o no, ella inconscientemente se había dado cuenta de que ahora todo estaba bien, que el hombre que la había lastimado ya no podría volver a dañarla, que ahora estaba a salvo, y solo fue necesaria una broma para que su subconsciente lo entendiera. Antes no se permitió lucir débil en ningún momento, ni siquiera frente a sus amigos. Pero esta vez fue diferente, ya no existía un motivo real para ocultarlo o mejor dicho ya no podía soportarlo más, estuvo tan cerca de su punto de ruptura que ahora simplemente mantenerlo había quedado lejos de sus capacidades. Y así fue. Después de sentir el abrazo de la heroína Chizuru solo se sintió sorprendida durante un instante, antes de sentir que una calidez que no había sentido en mucho tiempo la invadía. Algo que hizo que hiciera exactamente lo que la heroína le dijo, dejarlo ir. Apretando entre sus manos la camiseta de la heroína, Chizuru hundió su cabeza en el pecho de la de esta mientras sus gritos ahogados resonaban en la antes silenciosa habitación. No pasó mucho tiempo antes de que Nagant sintiera las manos de la chica relajarse y aunque ésta aún sostenía su camiseta ligeramente, sus gritos ahora habían cesado y la respiración de esta ahora parecía estable. Fue obvio que Chizuru ahora estaba dormida después de haber liberado toda la tensión que tenía en el pecho de la heroína. Nagant despegó a la Ichinose de cuerpo para después acomodar su cabeza en la almohada antes de acobijarla y detener su mirada en el rostro de esta, y suspirar abatida. Su trabajo aún no estaba hecho y tampoco sabía por dónde empezar, no podía matar al hombre tirando en el suelo y tampoco podía hacerlo con el compañero de este, había demasiados testigos, lo único que quería hacer al venir al hospital era observar a la chica que fue atacada, para no sentirse mal por lo que iba a hacer. Sin embargo, no había esperado que su compañero, protegido o lo que sea que el Uzumaki fuera, llegara justo en ese momento y ni una hora después de él apareciera Meisai Rin. Aunque no sentía del todo mal lo que ahora estaba haciendo, el abrazo con Chizuru no solo sirvió para calmarla a ella, ya que también había silenciado sus pensamientos oscuros, le permitió olvidar durante un momento el por qué estaba aquí. La heroína se puso de pie antes de caminar hacia el hombre inconsciente, observándolo con desdén, las ganas que tenía de poner una bala en la cabeza del villano estaban comenzando a resurgir, y ahora que Chizuru estaba dormida no había nada que le impidiera hacerlo a excepción de la curiosidad. Era curiosa acerca de lo que Naruto haría con el hombre, él tampoco parecía muy contento y por lo que podía decir de su actitud anterior, él tenía incluso más ganas que ella de acabar con la vida de ambos hombres. Así que quería saber qué es lo que haría el Uzumaki. ¿Simplemente lo mataría? Era solo un adolescente, así que Nagant no creía del todo que fuera capaz de hacer algo como eso y al final simplemente lo enviaría a prisión. ¿Torturarlo? Eso era incluso más difícil para alguien tan joven, ni siquiera ella que tenía más de 10 muertes a sus espaldas era capaz de torturar a alguien, así que sin duda esa opción había sido descartada en cuanto apareció. ¿Golpearlo hasta dejarlo con su vida pendiendo de un hilo? Bueno, eso podría ser considerado un tipo de tortura, pero sin duda le parecía algo más posible. Sea como fuere, Nagant sabía que si Naruto no hacía nada contra el hombre, ella tendría que terminar su trabajo incluso si tenía que hacerlo frente a él. Antes de perderse aún más en sus pensamientos, Nagant notó el teléfono en su bolsillo vibrar antes de tomarlo y contestar, sin molestarse en mirar al dueño de la llamada. ¿Puedo saber qué demonios estás haciendo, Nagant? Sonó la voz irritada de una mujer al otro lado de la línea. Presidenta, respondió Nagant sorprendida antes de ser interrumpida de nuevo por la mujer.
Tu trabajo era terminar con Meisair Nin sin llamar la atención. ¿Qué es todo este desastre que estoy viendo en televisión? Nagant olvidó su sorpresa mientras respondía formalmente. Los objetivos no se movieron de la manera que yo esperaba, señora. Las cosas se complicaron en cuanto atacaron el hospital por la puerta frontal, no contaba con que vinieran con un plan tan poco elaborado. Debes saber que no puedo encargarme de ellos con tantos testigos alrededor. Un silencio se hizo presente en la llamada antes de que Nagant escuchara un ligero suspiro. ¿Estás dentro del hospital?, cuestionó la presidenta ahora más tranquila. Sí, señora, respondió simplemente. ¿Por qué? La heroína dudó un instante antes de responder, ya que entendía a la perfección todas las preguntas que tenía que responder con ese simple ¿por qué? Tenía que estudiar todas las posibles salidas y entradas del hospital, es un lugar demasiado grande y me dio muy poco tiempo, presidenta. Sin embargo, como dije antes, no esperaba que los objetivos llegaran tan pronto y de una forma tan directa, dijo Nagant mintiendo sobre sus motivos para estar dentro del hospital. Una inhalación y exhalación profundas fue lo que escuchó Nagant, antes de que la presidenta hablara nuevamente. Solo encárgate de que no escapen. Yo me encargaré de ellos más tarde. Sin embargo, no puedes permitirte cometer más errores como este, Kaina, advirtió Nagant. Apretó ligeramente los dientes, algo que aligeró su creciente ira por ser amenazada mientras la llamaban por su nombre de pila, antes de responder respetuosamente: lo siento, señora. No dejaré que ninguno de ellos escape. Eso es lo único que espero de ti, Nagant. Ahora, para relajar un poco la tensión que debí provocar al usar tu nombre. Necesito que consigas información de cierto enmascarado. ¿Enmascarado? Nagant tuvo un mal presentimiento. Oh, así que ni siquiera sabes lo que está ocurriendo en el hospital en el que estás. Asumo que estás en la habitación de la chica que fue atacada. Creo que deberías encender la televisión. Desconcertada por lo dicho, Nagant tomó el control remoto de la televisión antes de encenderla, dejándola atónita por lo que vio. Con una vista aérea de una zona cercana al hospital, una pelea entre la heroína Mirko y un enmascarado que Nagant sabía muy bien quién era se estaba desarrollando ahora mismo en televisión abierta. Está en todos los canales importantes de la televisión japonesa. Una de nuestras heroínas más fuertes en peleas cuerpo a cuerpo está siendo igualada en ni más ni menos que el área en la que se especializa, y por si no fuera suficiente no sabemos nada del enmascarado, habló la presidenta ligeramente sorprendida, pero también con un deje de irritación en su voz. No creo que sepas quién es el enmascarado, ¿verdad, Nagant? Capítulo 13. Hospital General de Musutafu 7:34 p.m., All for One. Naruto escuchó el seudónimo que Takeshi había dicho con interés, no era la primera vez que alguien lo mencionaba y sabía que este había muerto en su último enfrentamiento contra All Might. De hecho, era probable que el estado en decadencia del héroe número 1 se debiera a ese mismo enfrentamiento. Afo murió en su última pelea con All Might. No creo que sea necesario decirlo, pero no puedo perseguir a un fantasma, argumentó Naruto ligeramente molesto, antes de ver Takeshi negar con la cabeza. No sé cómo esta información escapó tan fácilmente de la oficina de la presidenta de la comisión. Pero dentro de la comisión es un secreto a voces que Afo no está realmente muerto. Por lo que sé, las pruebas que tienen para asegurar algo como eso son casi inexistentes. Takeshi tomó un ligero respiro antes de añadir. Sin embargo, si él de verdad está vivo, puedes empezar a darte por vencido en tu búsqueda. Incluso alguien tan fuerte como All Might tuvo problemas para vencerlo, no creo que un héroe provisional pueda hacer algo contra ese hombre. No obstante, Naruto ignoró la advertencia del hombre mientras analizaba la información. No sabía demasiado acerca del villano, pero sabía que había sido alguien sumamente peligroso en el pasado, así que si de verdad seguía con vida, no pasaría mucho tiempo antes de que decidiera hacer un movimiento en contra de All Might. De hecho, como si la iluminación le hubiese llegado, una idea apareció en la mente de Uzumaki. Un grupo creado solo para destruir a All Might, habló Naruto para sí mismo. Necesito hablar con ese hombre de nuevo. ¿Dijiste algo? No es nada. Dijiste que no hay pruebas sobre la supervivencia de Afo. Así que mejor olvidemos eso, no puede perseguir rumores. Takeshi solo asintió aceptando lo dicho por el Uzumaki. Sin embargo, antes de que cualquiera de los dos hablara de nueva cuenta, Takeshi vio al enmascarado dar un salto hacia atrás antes de ver a una mujer morena estrellar su talón en el lugar donde este antes había estado de pie. Mirko.
cuestionó Takeshi después de notar el par de orejas de conejo que sobresalían de la cabeza de la morena. Sin embargo, antes de hablar más Mirko lo interrumpió. Sal de aquí, niño. Yo me encargo de esto. Tú aún necesitas entrenar más ese cuerpo flacucho si quieres ser un héroe de verdad, dijo Mirko con tono serio. Sin embargo, Takeshi también logró percibir un deje de irritación en su voz. Espera, Mir, antes de que se le permitiera hablar, el hombre vio a la heroína conejo salir disparada de su posición dirigiéndose hacia el enmascarado. Mierda, murmuró Takeshi. Conocía perfectamente la personalidad de la prohero. Ella solía enfrascarse demasiado en las peleas y por mucho que intentara hacer que dejara de atacar al rubio, sin duda alguna sería ignorado. Después de todo, a los ojos de la morena él era solo alguien que tenía que ser protegido. Ahora mismo él solo podía sentarse y esperar que Mirko no dejara al enmascarado comiendo de una pajita durante el resto de su vida, o tal vez a que llegara un héroe profesional que tuviera un poco de raciocinio. Sea como fuere, le deseaba toda la suerte del mundo al enmascarado. Después de todo, aún le debía algo. 7:41 p.m., Nagant. La voz al teléfono hizo que la heroína volviera a la realidad mientras se obligaba a apartar la vista del televisor y sacudía la cabeza en un intento de alejar todos los pensamientos sobre lo que había visto de su cabeza. Lo conozco, señora, dijo Nagant sin dudar, pues no le debía nada al adolescente. ¿Es así?, cuestionó la presidenta ligeramente sorprendida. Entonces, ¿sabes su nombre? Es el héroe provisional Uzumaki Naruto, presidenta. Sin embargo, no sé por qué está peleando ahora mismo contra la heroína Mirko. No parecía estar mintiendo cuando me dijo sus motivos para estar aquí. Pareciendo analizar la información dada, la presidenta se mantuvo en silencio durante un breve momento antes de hablar. Y no está mintiendo. De hecho, es un héroe provisional. Nezu lo recomendó, así que la comisión le dio el beneficio de la duda, pero ahora puedo ver que no se equivocaba. La forma en la que se mueve no es la de un estudiante sin duda. Tal vez, Nagant sabía perfectamente lo que la presidenta estaba pensando, no obstante decidió ignorarlo antes de hablar. Si todo lo que me dijo es cierto, ¿por qué pelear contra Mirko? Mirko es inteligente. Pero cuando se trata de una pelea que promete ser interesante, su cerebro parece desaparecer. Es probable que haya oído a algún tipo por allí hablar de alguien atacando un hospital y haya salido corriendo sin detenerse a escuchar todo lo que tenía por decir. La heroína se volvió hacia la televisión antes de notar que de hecho, el Uzumaki ni siquiera intentaba golpear a la heroína conejo, ya que parecía solo esquivando los golpes, y aunque la vista que tenía era aérea, Nagant podía asumir que Naruto esquivaba los golpes mientras intentaba hablar con ella para que dejara de atacarlo, algo que sin duda alguna estaba siendo completamente inútil. Por mucho que desea seguir viendo cómo se desarrolla esta pelea, necesito encargarme de esto antes de que más héroes decidan unirse. Encárgate de que Meisai y Rin no escapen, Nagant. Así será, señora. Sin esperar algún tipo de respuesta, Nagant colgó la llamada antes de volverse hacia el hombre en el suelo y suspirar ligeramente cansada. Supongo que vivirás un poco más, dijo para después regresar su vista a la televisión y entrecerrar los ojos. ¿Solo un héroe provisional, eh? Ella sabía que sin duda el Uzumaki era más de lo que dejaba ver, y probablemente no era y tampoco sería la única persona que notara eso, aunque sin duda después de esto la comisión tendría un ojo siempre puesto en él. Por otro lado, la presidenta no dejaría que un talento como se le escapara de las manos, ya que sin duda ella esperaría pacientemente a que Naruto cometiera un error para chantajearlo y usarlo como una herramienta, mientras hacían uso de la frase que parecía nunca pasar de moda la comisión. Por el bien de la paz en Japón. Solo esperaba que el adolescente fuera un poco inteligente y no cometiera ningún error demasiado estúpido y difícil de arreglar. Casi sentía pena por el chico. Nagant negó con la cabeza antes de mirar una vez más al hombre noqueado en el suelo. Debería buscar a Ronin. Oficina de la presidenta de la comisión. 7:43 p.m. Después de que la presidenta escuchó la llamada siendo cortada, volvió su vista hacia la pantalla, mientras veía con interés la pelea entre el Uzumaki y la heroína Mirko. Desde su punto de vista fue obvio que el adolescente solo evitaba ser alcanzado por un golpe de la heroína, mientras que sin duda Mirko estaba haciendo todo lo posible porque alguno de sus golpes diera en el objetivo, algo que hasta ahora parecía ser inútil. Por otro lado, lo que la reportera que sobrevolaba el lugar decía, era algo que muchos estaban pensando ahora mismo mientras veían las noticias desde la comodidad de su casa. El Uzumaki está siendo arrinconado por la heroína.
Algo que sin duda era falso y que ya todos los proeros probablemente habían notado. La presidenta se permitió apartar la vista del televisor, antes de presionar el pequeño botón de su intercomunicador y hablar. Ayari. Te necesito en mi oficina de inmediato. No pasaron ni 2 minutos antes de que la presidenta viera la puerta y escuchara un par de golpes en su puerta. Adelante. Un hombre de poco más de 40 años con un aspecto bastante promedio entró por la puerta mientras lucía un aspecto ligeramente agitado antes de hacer una reverencia y preguntar. ¿Qué necesita, señora? La presidenta suspiró para sus adentros mientras veía al hombre que aún hacía una reverencia. Puedes alzar la cabeza, Ayari, dijo ligeramente irritada antes de ver al hombre seguir su orden. Sin embargo, su cuerpo esta vez estaba en una posición estilo militar como un soldado que esperaba la orden de su sargento. Negando con la cabeza, la presidenta se resignó antes de hablar, asumiré que has visto las noticias, así que no hablaré de más. Necesito que llames al héroe más cercano al lugar, que no sea Lady Nagant. Haz que se encargue de evitar que Mirko siga atacando al enmascarado, dile que es de los nuestros, dándole un momento al hombre para que la información entrara en cabeza, la presidenta añadió. También necesito que después de hacer eso, llames al noticiero más visto en este momento y les digas exactamente lo mismo. El enmascarado es de los nuestros, Mirko solo lo atacó por error. Después de quedarse callada durante unos cuantos segundos, la presidenta notó que el hombre no se había movido de su sitio. ¿Qué estás esperando? Muévete, ordenó la mujer antes de oír al hombre decir, sí, señora, y salir corriendo de su oficina. La mujer negó antes de volverse hacia la televisión una vez más y entrecerrar los ojos, sin duda sería una buena adición a mis filas, la presidenta entrecerró los ojos. Solo hace falta un error. Widow, llamó la presidenta antes de ver a una mujer aparecer frente a ella. Sí, señora, dijo la mujer con una voz carente de emociones. Necesito que vayas a la casa de Naruto Uzumaki y busques cualquier cosa que pueda servir para ponerlo de nuestro lado. Hazlo rápido y a ser posible, hazlo en silencio. ¿Está claro? Sí, señora. Entonces, ve, ordenó la mujer mayor antes de ver a Widow hacer una ligera reverencia para después desaparecer. Cercanías del Hospital General de Musutafu 7:49 p.m. mientras esquivaba los golpes de la heroína, y ahora resignado a esperar hasta que ésta descansara. Naruto se permitió darle un vistazo a la apariencia de la misma. Desde el par de orejas de conejo que sobresalían de su cabeza que combinaban a la perfección con su pelo tan blanco como la nieve que contrastaba perfectamente con su piel bronceada, hasta su cuerpo perfectamente definido que podía ser apreciado a través de su maillot sin mangas y de las botas moradas que llegaban hasta sus muslos. Y aunque sin duda la mujer era hermosa, Naruto se hubiera sentido más cómodo sin el par de orbes rubí que momento a momento parecía observarlo con un odio más intenso. Por otro lado, estos mismos no evitaron que el shinobi enviara algunas miradas ocultas al par de orejas, que aunque no eran del todo una sorpresa para él debido a que conocía a la mayoría de héroes en Japón, no siendo la heroína conejo una excepción. Ahora que podía verlas tan de cerca, pudo notar que sin duda alguna eran una de las cosas más esponjosas que había visto en sus 2 vidas, y algo dentro de él le exigía acariciar el par de orejas. Sin embargo, antes de que el extraño impulso se hiciera incontrolable para él, la voz de Mirko resonó atrayendo la atención de Naruto esta vez hacia su rostro. Deja de esquivar y pelea, rubio, ordenó Mirko molesta. Se había sentido emocionada cuando vio al enmascarado esquivar el primer golpe, sin embargo su emoción lentamente estaba siendo reemplazada por ira, al ver al enmascarado esquivar sus golpes, sin siquiera esforzarse en atacarla. Esta no era el tipo de pelea que estaba buscando y si esto seguía así lo único que le esperaba al enmascarado frente a ella era su ira. Sin embargo, antes de que su furia se filtrara por completo, el enmascarado habló y esta vez ella no estaba tan cegada por su emoción como para ignorarlo incluso aunque aún estaba atacándolo y él hacía lo posible por evitarlo. Dame un motivo. Mirko solo pudo quedarse sin palabras durante un instante ante lo dicho. ¿Un motivo? Cuestionó con los ojos ligeramente entrecerrados. Oh, así que parece que esas orejas no son un adorno después de todo. Naruto se agachó bajo la patada lateral de la heroína y añadió. Entonces, déjame ser más claro. ¿Por qué debería atacarte? Mirko dio una patada de hacha, la cual fue evitada como todos sus ataques hasta ahora, antes de responder. Eres un villano. ¿Por qué no habrías de atacarme? Naruto solo pudo reprimir sus ganas de hacer el llamado facepalm, mientras negaba con la cabeza.
Creo que tus músculos ya son lo suficientemente grandes. ¿No crees que tal vez sea hora de trabajar en tu cerebro? Dijo ligeramente irritado. Sin embargo, tan pronto como terminaron sus palabras, tuvo que saltar sobre el pie derecho de Mirko, la cual lo observó con una sonrisa sádica en el rostro y habló. Te tengo. Capítulo 14. Hospital General de Musutafu. 7:51 p.m. Takeshi observó a Nagant ahora frente a él desde su posición sentada en el suelo con la espalda descansado sobre la pared de cristal con emociones contradictorias. Por un lado estaba feliz al ver que ésta ya no parecía tener ganas de poner una bala en su frente, sin embargo, otra parte de él sentía molesto con su presencia aquí. Sinceramente no tenía nada en contra de la heroína, su molestia era algo más dirigido hacia su jefa. Ya que ésta no solo había abandonado a su suerte mientras su Kirk aún lo estaba matando lentamente, ahora también lo trataba como una especie de soplón. Siendo sincero, no planeaba hablar de su tiempo en la comisión con nadie, aquel enmascarado había sido una excepción, no se sentía orgulloso de las cosas que había hecho para la misma, tampoco tenía rencores con las personas que trabajaban allí, ni siquiera su rencor hacia la presidente fue duradero, después de un tiempo simplemente lo dejó ir, pero ahora estaba resurgiendo como mucha fuerza. Sin detenerse más en sus sentimientos inútiles, Takeshi negó con la cabeza antes de hablar hacia la heroína que hasta ahora se mantuvo quieta con una mirada analítica dirigida hacia él. Es un honor volver a verla, Tsutsumi-san. Sin embargo, Takeshi supo tan pronto el apellido de Nagant salió de sus labios que tal vez había cometido un error y que tal vez subestimó el cambio que su apariencia había sufrido durante el tiempo que estuvo alejado de la comisión. Nagant presionó más el cañón de su mano deformada contra la frente del hombre. ¿Cómo sabes mi nombre? Preguntó con una voz tan fría que parecía poder congelar el infierno mismo. No inmutándose por el cañón en su frente, ni por el tono frío de Nagant, Takeshi dio una ligera carcajada, la cual se detuvo tan pronto como sintió aquel cañón de piel presionarse un poco más fuerte contra su frente. ¿Acaso olvidó a la persona que solía limpiar sus desastres, Tsutsumi-san? Cuestionó Takeshi con voz tranquila. Kaina entrecerró los ojos ligeramente sin mover el cañón, mientras se permitía darle una mirada más detenida a la persona sentada frente a ella. Ciertamente los rasgos del hombre eran conocidos, sin embargo, la única persona que recordaba con los mismos no podía haber perdido tanto atractivo en un lapso tan corto de tiempo. Aún así decidió probar suerte. ¿Kadenoko-san? Takeshi sonrió ligeramente antes de asentir. El mismo. Además te dije que dejaras eso de Elsan, no soy tan mayor y tampoco soy tu superior. Retirando el cañón de la frente del hombre, el brazo de Nagant regresó a la normalidad mientras lo miraba sorprendida. Por Dios, Kadenoko-san, te ves como la mierda. ¿Qué demonios pasó contigo después de que te retiraste? Nagant continuó hablando sin percatarse que la sonrisa de Takeshi había desaparecido tan pronto mencionó el supuesto retiro, quiero decir, aparte de hacer lo que sea que estuvieras haciendo con ese hombre, dando un vistazo más a la apariencia de Takeshi. ¿Te casaste con una ninfómana o algo así? Cuestionó burlonamente la heroína, aunque también genuinamente dudosa. Ante la broma de Kaina, la pequeña sonrisa volvió al rostro de Takeshi. No sabía que la mejor tiradora de la comisión sabía bromear. La Tsutsumi correspondió su sonrisa antes de hablar, recuerdo que dijiste que soy una caja de sorpresas. Parece que eso no ha cambiado, la sonrisa desapareció del rostro de la heroína tan rápido como llegó, ahora dándole una mirada seria al hombre sentado. ¿Por qué trabajabas con ese monstruo, Kadenoko-ji? ¿Acaso te retiraste solo para trabajar en un lugar peor que la comisión? ¿Eres estúpido? Una ligera risa que sonaba carente de emociones respondió la pregunta de Nagant, la cual vio a Takeshi negar con la cabeza antes de que éste volviera su visión hacia ella antes de hablar con tono ligeramente burlón. Veo que aún eres ingenua, Nagant. ¿Sigues creyendo toda la mierda que la presidenta dice, no es así? ¿Retirarme? ¿Fue lo que te dijo que hice? Takeshi negó de nuevo con la cabeza antes de añadir. Soy solo una marioneta que dejo de serle útil al titiritero, Nagant. Y al igual que yo, tú también dejarás de serle útil en algún momento. No confundas su respeto hacia tus capacidades con el respeto que le tiene a tu persona. Eres solo una marioneta para esa mujer. Todos los héroes que trabajan para ella son productos a sus ojos, y todo producto tiene un límite de lo que puede soportar antes de romperse y tú no estás muy lejos de romperte, Nagant, puedo notarlo. Takeshi sintió su ira crecer mientras observaba a la heroína ahora sin palabras, y tampoco actúes como si fueras mejor que yo. ¿Crees que la sangre que hay en tus manos es solo de gente mala?
Takeshi bufó con irritación. Hay sangre de gente inocente en tus manos, Kaina. Y puedo ver en tus ojos que lo sabes. Mientes, murmuró la heroína mientras sentía todas las dudas que estaban creciendo en su corazón desde hace tiempo asaltarla, y esta vez con más fuerza que nunca. Sin embargo, aunque Takeshi había oído perfectamente su murmullo, decidió ignorarlo y continuar. Los ojos son el reflejo del alma, ¿no, Nagant? ¿Sabes qué veo en tus ojos? Veo dudas, miedo, veo tantas emociones y ninguna de ellas es buena. Así que, ¿cuánto tiempo crees que hará falta para que te rompas y también empieces a trabajar para un villano, Nagant? ¿2 trabajos más? ¿Tal vez 3? Tenía razón. Con la tristeza impresa en su rostro, Kaina retrocedió antes de sentir su espalda chocar contra el cristal frente a Takeshi, y dejando que la gravedad hiciera su trabajo, Nagant se encontró sentada en la misma posición que el Kadenokoji, sin embargo, esta había llevado sus rodillas contra su pecho mientras hundía su cabeza entre estas. Aunque no quisiera aceptarlo, sabía que no todas las personas a las que había matado lo merecían, después de todo. ¿Cuál era el daño que un adolescente de 15 años podía hacerle a Japón o al mundo? ¿Cuál era el daño que un padre soltero que se levantaba todas las mañanas a trabajar para que a sus pequeños hijos no le faltara nada, podía hacer? Incluso si todo eso podía ser ciertamente solo una fachada, ¿y si realmente no era así? Hacía tiempo que había dejado de ver la línea que dividía el bien del mal. Estaba cansada de la hipocresía de los héroes, estaba cansada de quitar vidas, y aunque tampoco se arrepentiría de hacerlo si se trataba de hombres como el que había violado a Chizuru. Tal vez, después de todo su límite había sido alcanzado. Ya ni siquiera podía decir por qué había llamado estúpido a Takeshi por trabajar con un villano. Tal vez era lo que tenía que hacer, tal vez trabajar para un villano borraría todos estos sentimientos de ella. Después de todo, los villanos parecían no tener ningún problema con quitar vidas inocentes. Cercanías del Hospital General de Musutafu 7:51 p.m. Antes de que sus pies tocaran de nueva cuenta el suelo, Naruto entrecerró los ojos mientras analizaba el poder detrás de la patada que se dirigía directamente hacia su rostro. Fue obvio para él que la pelea se estaba convirtiendo lentamente en algo más serio de lo que él podía controlar, ya que incluso sin haber sido golpeado aún sabía que la fuerza detrás de esa patada era casi tan fuerte como la de un Chunin experimentado, y si ésta lo golpeaba era probable que tuviera que comer papilla durante mucho tiempo. No obstante, esto era cierto para su yo sin apenas chakra para usar. «Diablos», dijo Naruto para sí mismo, antes de que todo alrededor de él pareciera desaparecer siendo sustituido por lo que alguna vez fue el lugar donde antes habitaba uno de los seres más poderosos del mundo shinobi. Naruto se mantuvo estático mientras observaba el lugar con cierta reticencia antes de murmurar, había olvidado lo vacío que siente este lugar sin ti, amigo. Una media sonrisa apareció en el rostro de Naruto ahora sin su máscara mientras recordaba a un zorro naranja, gigante y gruñón. Espero que estés bien, Kurama. No queriendo enfrascarse más con los recuerdos de su antiguo mundo, Naruto dio una última mirada al lugar, antes de dar media vuelta y abrirse paso durante lo que parecieron horas por el laberinto oscuro que era su paisaje mental. Naruto detuvo su paso mientras le da un vistazo a la puerta gigante que ahora estaba frente a él. Era similar a la que había mantenido a Kurama encerrado durante tantos años, y al igual que aquella antigua puerta un sello también mantenía esta cerrada. Sin embargo, nada de esto parecía ser importante para Naruto, el cual observaba fijamente la esfera gigante de chakra dorado encerrada tras la puerta, la cual había comenzado a agitarse ante la presencia del rubio, y aunque el chakra dorado se había comenzado a mover hacia él mientras intentaba filtrarse a través del espacio entre los barrotes de la puerta, Naruto no se inmutó por esto, ya que pronto vio el hilo gigante de chakra detenerse abruptamente como si este hubiese chocado contra un muro invisible. Naruto negó con la cabeza antes de cerrar los ojos mientras se permitía inhalar profundamente. Contrario al aspecto tétrico que tenía el lugar, inhalar el aire del mismo tenía un efecto relajante para él, algo que había atribuido al hecho de que esta era técnicamente su mente. Abriendo los ojos, Naruto observó una vez más el hilo de chakra que hasta ahora no había cesado su lucha con aquel muro invisible. No había creado este sello por el miedo de ser incapaz de controlar su fuerza contra la gente de este mundo, después de todo él conocía sus capacidades mejor que nadie. Él creó el sello porque el chakra dentro de la jaula era fuerte, demasiado fuerte.
El chakra natural era poderoso por sí mismo, y cuando lo combinó con el chakra de Kurama ese chakra se volvió incluso más fuerte. No obstante, después de que fue capaz de obtener una porción del chakra de todas las bestias con cola, el poder de su chakra se volvió sumamente poderoso, un poder que probablemente solo Kaguya, Hagoromo, Obito y Madara habían sido capaces de poseer, y que ahora él poseía. No obstante, el Jubi no se caracterizó por ser una existencia que iba por el mundo shinobi dándole abrazos a la gente, era malvado y su chakra no era diferente, estaba sobrecargado de emociones negativas. Y aunque era obvio que tener todo ese poder tendría un precio, Naruto sabía de primera mano que el cambio que ese poder provocaba no era solo en apariencia, como lo había visto en Obito y Madara, de hecho sus cambios físicos fueron escasos, ya que solo parecía afectar ligeramente su pelo rubio, dejando unos cuantos mechones blancos en este y haciendo que sus ojos pasaran a ser de color carmesí. El problema real fue el efecto que tenía sobre sus emociones, el mismo chakra lo volvió agresivo, posesivo, demasiado orgulloso, como si fuera un león. Lo había notado cuando su actitud hacia Himiko comenzó a cambiar poco tiempo después de que Hagoromo le otorgara de vuelta su chakra. Al principio fue algo fácil de ignorar, pero mientras más tiempo pasaba su actitud hacia la misma se volvió posesiva y dominante, dejó de verla como la mujer que amaba, y la comenzó a ver como su mujer, con la S y la U mayúsculas, e incluso aunque él amaba a Himiko y no tenía ningún tipo de problema con que ella fuera su chica, la actitud que tenía hacia ella le disgustaba, fue por eso que decidió sellar su chakra e intentar perseverar en este mundo con un poco del mismo. Lamentablemente, si el destino existía este parecía tener otros planes. No esperaba que el sello que se había autoimpuesto tuviera que ser ligeramente abierto tan pronto. Sus estimaciones eran que tal vez tendría que hacerlo si en algún momento se veía obligado a luchar contra el héroe no. Dos o incluso contra All Might. Fue estúpido y subestimó a las personas de este mundo, incluso si sellar su chakra fue más una necesidad que algo para limitar su fuerza. Sea como fuere, estaba agradecido con esta coincidencia ya que al igual que lo hizo darse cuenta de su error, también le sirvió para darse cuenta de que tal vez, su deber en este mundo iba a ser más difícil de lo que había pensado en un principio. Solo esperaba que un poco de ese chakra no afectara de nuevo su forma de ser. Capítulo 15 Departamento de Naruto y Himiko 8:22 p.m. Siendo inconsciente de todos los eventos que se estaba desarrollando con el Uzumaki como punto focal en muchos de ellos. Himiko caminaba nerviosamente de un rincón al otro por la habitación que compartían con Naruto mientras mordía ligeramente la uña de su dedo pulgar y hablaba mentalmente consigo misma. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Himiko separó el pulgar de sus labios mientras se detenía e intentaba lucir imponente. Naruto, creo que deberíamos hablar de nosotros, habló con voz seria hacia el aire vacío frente a ella. Sin embargo, pronto dejó caer sus hombros mientras relajaba su postura. No, eso no servirá, él siempre hace lo posible por evitar el tema. Sintiendo la resignación abordarla, la toga caminó hasta cama antes de sentarse en la orilla de esta y suspirar sintiéndose impotente. Dejando que la gravedad la reclamara, Himiko dejó que su espalda chocara contra el colchón. Mientras la luz de la pequeña lámpara en la mesita de noche iluminaba ligeramente su rostro, Himiko observó absorta el techo de la recámara durante un tiempo antes de permitirse cerrar los ojos. ¿A quién demonios engañaba? Había repetido esta misma rutina una y otra vez durante meses y nunca había encontrado el valor para hacerle frente a Naruto con los sentimientos que tenía y siempre que creía haber reunido el valor suficiente para hacerlo, entonces él volvía y lo único que ella podía hacer era recibirlo con un cálido abrazo. Sabía que Naruto correspondía a sus sentimientos y, sin embargo, el miedo de que todo cambiará entre él y ella cuando se lo dijera aún permanecía. Sabía que estaba siendo inmadura y que nada cambiará entre ellos. Pero aún así su corazón no parecía querer hacerle caso a su cerebro. Deteniéndose sus tristes divagaciones, Himiko se permitió abrir los ojos de nuevo. Antes de recordar la noche anterior, aún sentía la calidez de Naruto en su pecho, abrazarlo durante gran parte de la noche como si fuera un niño pequeño con miedo a los rayos o algo así. Una sonrisa se dibujó en los labios de la toga, la cual se había desvanecido casi tan rápido como había llegado. Tal vez después de todo tenía que esperar a que Naruto tomara la iniciativa. Solo esperaba que el día en que dejara de pensar en él como un adulto no estuviera tan lejos como parecía. Antes de que sus ojos volviera a cerrarse y de que el sueño la reclamara, Himiko sintió algo frío presionarse contra su frente antes de oír la voz de una mujer hablar con tono monótono. No se me ordenó dañar a nadie.
Así que, agradecería si permanece en su sitio y contesta las preguntas que estoy a punto de hacerle. Himiko se mantuvo tranquila mientras intentaba darle un vistazo a la persona que tenía una arma puesta contra su frente, sin embargo, sus esfuerzos parecían estar siendo inútiles. No sabía explicarlo a ciencia cierta, pero incluso aunque la mujer estaba ahí, era como si su subconsciente no quisiera aceptar su existencia, no era invisible, podía distinguir su silueta vagamente, mas no obstante, su presencia era débil, ignorable. No había oído nada de un Kirk capaz de hacer que la presencia de uno mismo fuera lo suficientemente débil como para que el cerebro de la otra parte no quisiera aceptar que había algo ahí, incluso aunque esto estuviera a menos de 2 pies de distancia. Después de intentarlo durante por lo menos un minuto, Himiko decidió desistir antes de hablar tranquilamente con la otra parte. Dices eso, pero tienes un arma apuntando a mi frente. ¿Por qué debería creerte? Cuestionó Himiko. No importa si me cree o no. Mis órdenes no incluyen matar a la hermana de Uzumaki Naruto. Pero, usted puede ser usada para cumplir mi objetivo, dijo la mujer, de nuevo con aquella voz carente de cualquier tipo de emoción. Necesito que me hable de su hermano y necesito que sea sincera, Toga-san. Y si planea hacer bromas, haría bien en recordar que aunque no estoy aquí para matarla, si ponerle una bala en cualquiera de sus extremidades agiliza el proceso para cumplir mi misión, lo haré. Entonces, ¿alguna vez ha visto a Uzumaki Naruto hacer algo de índole ilegal? Himiko entrecerró los ojos ligeramente, alguien le había ordenado a esta mujer obtener información de Naruto, y aunque él le había dicho que era probable que algo como esto pasará, que alguien tarde o temprano iba a querer saber más sobre él, Himiko no había esperado que ese momento llegara tan pronto. Intentando forzar una fachada tranquila en su rostro, la toga decidió usar a su favor el hecho de que la mujer parecía estar subestimándola. ¿Ilegal? Como si hubiera descubierto algo importante, los ojos de Himiko brillaron con reconocimiento. Oh, sí, recuerdo aquella vez que metió comida de contrabando a un cine. Himiko tembló falsamente antes de añadir. Me estremezco de solo pensar en sus crímenes. Creo haberle dicho que no bromeara, Toga-san, advirtió Uidou sin verse afectada por las travesuras de la adolescente. Resistiendo el impulso de ladear ligeramente la cabeza debido a que el arma aún estaba contra su frente, Himiko habló. ¿Bromear? Usted me preguntó si había visto a mi hermano hacer algo ilegal. ¿No es eso ilegal? Ya sé, tal vez está buscando algo menos peligroso. Sin embargo, mientras Himiko hacía lo posible por mantener su fachada tranquila, también hacía lo posible para evitar que el kunai que estaba oculto en su manga y que se deslizaba lentamente hacia su mano izquierda no fuera notado por aquella mujer. Naruto le había enseñado a siempre tener uno de esos oculto y también la había entrenado en el combate con los mismos, y por lo que le había dicho, ella era casi tan buena con las herramientas ninjas como un Chunin. En cuanto a su combate cuerpo a cuerpo y su fuerza física, ambas estaban casi al mismo nivel que su habilidad con los kunais, así que no importaba quién fuera la mujer que tenía un arma presionada contra su frente, iba a hacerla pasar un mal rato. Uidou presionó aún más su arma sobre la frente de Himiko, no tenía tiempo para juegos. Empecemos de nuevo, Toga-san. La sonrisa sádica que amenazaba con formarse en el rostro de Himiko fue rápidamente sacudida al oír de nueva cuenta aquella voz monótona. Paisaje mental de Naruto 7:51 p.m. No tenía sentido seguir retrasado lo que era obvio que tenía que hacer. Así que con un último suspiro, Naruto dio un paso hacia el frente seguido de uno más poco después. Pronto siguiendo el ritmo de sus pasos una escalera comenzó a formarse bajo sus pies, elevándolo hasta el sello que mantenía la puerta firmemente cerrada. Naruto le dio un vistazo rápido al sello. Estaba conformado por 2 estrellas cruzadas entre sí, formado así una estrella de 10 puntas con la palabra Supreme escrita en el centro de la misma. Y aunque a simple vista parecía ser un dibujo simple hecho por alguien sin conocimiento en sellos. Pronto el dedo índice y el dedo corazón de Naruto se iluminaron con chakra antes de que moviera su mano hacia la parte baja de la estrella hasta que estos entraron en contacto con 2 de las puntas de la estrella. Naruto inhaló y exhaló profundamente por última vez, antes de cerrar los ojos y que una sola palabra saliera de sus labios, Kai, como si esa fuera la señal que estaban esperando. Las 2 puntas que habían sido tocadas por Naruto parecieron convertirse en serpientes hambrientas mientras se enredaban en los dedos del Uzumaki y subían todo el camino a través de su brazo, lentamente dejando de ser una sola líneas de tinta y convirtiéndose en cientos de palabras intrincadas que parecían tener vida mientras se arrastraban a través del cuerpo de Naruto directo hasta su estómago.
Allí un sello idéntico al de la puerta, se dibujó en el estómago del Uzumaki, mientras aquellas dos líneas de palabras enrevesadas se movían directo a las dos puntas de la estrella de las que habían sido generadas pareciendo devorar las mismas, ya que éstas pronto se desvanecieron de ambos sellos. Sin embargo, el avance de aquellas líneas de palabras no se detuvo, ya que tan pronto terminaron su festín, estas se movieron hacia el centro del sello pareciendo hundirse en la carne de Naruto. Pronto, debajo de la palabra suprimir en pequeñas letras la palabra liberar se dibujó en ambos sellos. Eso fue lo que hizo falta, antes de que los ojos de Naruto se abrieran lentamente exudado poder, y como si fuesen una representación de una guerra territorial, sus ojos antes completamente azules ahora eran adornados por el color de la sangre, la cual ahora había ganado terreno en aquel mar tranquilo que alguna vez fueron sus ojos. Te tengo fue lo que dijo, ¿no? Se preguntó Naruto a sí mismo. Creo que es hora de cazar a una linda conejita. Una sonrisa adornó el rostro del Uzumaki antes de que su paisaje mental desapareciera y fuera sustituido una vez más por aquella calle a la que la heroína lo había arrastrado. O mejor dicho, tirado. Aún recordaba la caída de casi 3 pisos a la que había tenido que sobrevivir haciendo uso de sus herramientas ninjas. Dando un vistazo rápido a la mujer que lo había obligado a abrir el sello, Naruto giró sus ojos de nuevo hacia aquel pie que ahora estaba a un par de centímetros de su rostro. La heroína conejo no conocía la palabra contenerse, y ahora él le iba a mostrar las consecuencias de despertar a un león. Hospital General de Musutafu 7:55 p.m. Takeshi inhaló profundamente, la ira ahora olvidada con su lugar siendo tomado por el arrepentimiento mientras veía a la heroína la cual parecía estar a punto de derrumbarse. Había dejado que su ira hacia la presidenta recayera sobre Nagant, ella no tenía nada que ver con las cosas que él hizo para la comisión, ni tampoco con su supuesto retiro, ella solo era una heroína que al igual que él, solo estaba siendo utilizada. Con su vista puesta en la figura que apretaba con fuerza sus rodillas, Takeshi habló con voz tranquila. No puedes culparte de las cosas que has hecho para la presidenta, Nagant. Tú hacías tu trabajo, nadie te advirtió que en ese trabajo podías llegar a mancharte de sangre inocente, ni siquiera yo te lo dije. Takeshi suspiró con cansancio viendo que la heroína parecía ignorarlo. ¿Es eso todo lo que harás, Nagant? ¿Te quedarás ahí luciendo miserable? ¿Qué más puedo hacer? ¿Huir? ¿Pedirle perdón a la gente que he matado? Están muertos, Kade no Koji, y es por mi culpa, dijo la heroína aún con su cabeza entre sus rodillas. Aunque sabía que Kaina no lo veía, Takeshi negó con la cabeza, lo hecho está, Nagant, y no esperes que eso cambie, pero tampoco dejes que eso te defina. Solo puedo recomendarte que escapes de las garras de la presidenta tan pronto como puedas. En cuanto al futuro, esa será tu decisión. Takeshi interrumpió sus palabras al sentir el dolor en su cuerpo crecer. Estas malditas cosas, dijo el Kade no Koji atrayendo la atención de la heroína la cual lo observó durante un instante antes de entrecerrar los ojos. ¿Qué es lo que está pasando contigo, Kade no Koji? Cuestionó la heroína mientras veía a Takeshi apretar fuertemente sus puños. Veo que has terminado de lamentarte, dijo Takeshi, y aunque el dolor en su cuerpo era demasiado fuerte como para darle una sonrisa a la heroína, se sentía más tranquilo ahora que la misma no parecía estar ahogándose en su arrepentimiento. Estoy muriendo, Tsutsumi. Eso es todo, declaró como si fuera la cosa más natural, algo que desconcertó a Kaina. ¿Qué quieres decir? Takeshi bufó ligeramente divertido. Quiero decir exactamente lo que dije, Nagant. Mi tiempo en este mundo ahora mismo es solo tiempo prestado. ¿Por qué? Negando con la cabeza, el Kade no Koji decidió cambiar de tema. No estamos hablando de mí. Estoy muriendo, eso es todo lo que necesitas saber. Takeshi, reclamó la heroína con una voz que no dejaba ningún tipo de espacio para negarle lo que quería saber, algo que hizo que el Kade no Koji suspirara sintiéndose ahora más cansado que nunca. Capítulo 16. Ella era fanática de las peleas, amaba la adrenalina, la emoción, la sensación de la sangre corriendo por sus venas llegando hasta sus músculos, todo. Ella siempre buscaría un villano para patear e incluso si eso trajo consigo muchos problemas hacia ella en su adolescencia, eso nunca la detuvo, no cuando sabía que todos esos villanos a los que les había pateado el trasero ahora estaban pagando sus crímenes ante la justicia. Por otro lado, aunque esa misma actitud combinada con su fuerza sobrehumana nunca le permitió hacer amigos, nunca le importó, no necesitaba amigos cuando ella podía manejarse por sí sola contra cualquier desafío que la vida pusiera frente a ella, y siempre lo haría con su sentido de la justicia al máximo.
siempre lo haría con el pensamiento que hasta el día de hoy aún tenía sus raíces fuertemente arraigadas a su corazón. El débil será devorado por el fuerte. También fue por ese mismo pensamiento que siempre rechazó trabajar en equipo, lo considero una muestra de debilidad. Creía que hacer uso de alguien más para esconder las debilidades de uno mismo era porque ese alguien era débil, y ella no era ni por asomo alguien débil. Ella creía totalmente en su fuerza para manejarse bien contra cualquier villano. No, ella sabía que podía manejarse perfectamente contra muchos de los villanos que había allí afuera. Olmig y Endeavor eran más fuertes que ella, sí, pero ellos no eran villanos, e incluso si había algún villano allí fuera igual de capaz que ellos, ¿qué? Ella lo enfrentaría con una sonrisa en su rostro y con la adrenalina corriendo por su cuerpo, no retrocedería, aun si como cualquier persona cuerda le temía a la muerte, ella la había aceptado como parte de su día a día como heroína, y si hoy, mañana o dentro de 5 años, tenía que morir luchando contra un villano más fuerte, no caería sin luchar. Después de todo ella era Usagi-yama Rumi. La heroína conejo, Mirko. Y la prohero número 5 de Japón. Cercanías del Hospital General de Musutafu 7:51 p.m. Una sonrisa de éxtasis apareció en el rostro de Mirko, viendo su pierna a punto de impactar contra el rostro de aquel enmascarado, o mejor dicho contra la máscara de este. Odiaba ser subestimada y ahora el hombre frente a ella iba a pagar las consecuencias de haberlo hecho. No obstante, ¿qué era esta ominosa sensación que se deslizó por su cuerpo tan pronto como su ataque había comenzado a moverse hacia el enmascarado? Coneja. Frío. Era la única palabra que Mirko tenía para describir la voz del enmascarado, y esa forma de llamarla que sonaba tan irrelevante al salir de los labios del mismo fue el único aviso que Mirko necesitó antes de que todos sus sentidos del peligro se dispararan, provocando que su pierna se detuviera a un par de milímetros del rostro del enmascarado antes de saltar hacia atrás a casi 2 metros del rubio como si el suelo frente a él fuera lava. Sin embargo, mientras veía el aire generado por su pierna aún moviendo ligeramente el cabello atado del enmascarado, Mirko entrecerró ligeramente los ojos. No le importaba ser llamada de esa forma, no era el primer villano que lo hacía y tampoco sería el último, aunque por lo menos no la había llamado Conejita o Bunny-chan, algo que muchos villanos, ahora posiblemente inválidos habían hecho, es decir, ya había superado aquellos tiempos en los que le importaba por lo menos un poco que la trataran diferente solo por tener orejas y cola de conejo. Lo que provocó que lo observara dudosa, fue el hecho de que la voz del enmascarado no era lo único que parecía haber cambiado, el mismo aire alrededor de él parecía ser más pesado, como un rey que le exigía arrodillarse mientras estuviera frente a él. Sin embargo, ella no se arrodillaría ante nadie. De hecho, el calor que antes se había extinguido cuando vio al rubio esquivar sus ataques sin darle una buena pelea parecía estar resurgiendo con más fuerza que antes, e incluso la sonrisa que había desaparecido de su cara antes ahora adornaba nuevamente su rostro. Y durante un instante todo aquel que observaba la pelea entre la heroína y el enmascarado juraría haber visto un pequeño conejo detrás de la heroína, el cual comenzó a agitarse mientras golpeaba alocadamente el aire vacío frente a él. Por otro lado, detrás del enmascarado un león majestuoso observó con desdén al pequeño ser que intentaba lucir intimidante frente a él. Sin embargo, tan pronto como los espectadores frotaron sus ojos para saber si lo que estaban viendo era real, ambos animales parecieron desvanecerse, y en cambio lo único que vieron fue a la heroína ahora estrellada contra una pared cercana al lugar con el enmascarado ahora ocupando su lugar, siendo el único indicio de lo que la mayoría de espectadores creyeron fue una patada, su pierna derecha volviendo de nueva cuenta a tocar el suelo. Naruto observó el lugar hacia donde había volando la heroína, antes de girar su cuerpo 90 grados, esquivando efectivamente una patada de hacha por parte de Mirko la cual quebró el suelo bajo él. Moviendo su pie derecho nuevamente, Naruto dirigió una patada lateral hacia la cara sonriente de la heroína la cual aún tenía su pie extendido. No obstante, Mirko hizo uso de la fuerza sobrehumana de su pierna libre quebrado aún más el pavimento bajo esta, antes de impulsarse hacia arriba y torcer su cuerpo dando una voltereta hacia atrás. Con su pierna aún en el aire, Naruto observó a la heroína aterrizar a un par de metros de él como si fuese una acróbata experimentada, era malditamente buena, incluso después de aquella patada aún podía moverse de esa forma. Naruto no pudo evitar que una sonrisa se formara tras su máscara, tal vez podía disfrutar un poco esta pelea, aun si todavía estaba conteniéndose demasiado. Por otro lado, la sonrisa en el rostro de Rumi solo parecía estar creciendo segundo a segundo, esto era lo que quería.
Tan mal como podía sonar, aquella patada contra su cuerpo se había sentido tan jodidamente bien, por fin alguien había podido golpearla, un maldito mes patrullando esta zona sin que ningún villano lo lograra, y ahora finalmente podía tener una maldita buena pelea después de tanto tiempo. Decir que estaba extasiada era quedarse totalmente corto. El único pensamiento que había en su mente en este momento era el de lo divertido que iba a ser patear el trasero de ese hombre, para después quitar esa máscara de su cara frente a todas esas cámaras que sabía que los estaban grabando en este momento. Pateando el suelo tras de sí, Naruto y Rumi se lanzaron hacia adelante antes de ambos dirigieran una patada con su pierna derecha hacia el rostro de su oponente, algo que provocó que ambas piernas se encontraran en el aire formando una X a su vez, que provocaban que una ligera nube polvo se levantara alrededor de ellos. Sin embargo, ese fue solo el principio de su intercambio, y también el final de lo que la gente común podía esperar entender. No fue una cuestión de no ver a los luchadores por su velocidad, de hecho ellos eran perfectamente visibles. No obstante, ¿alguna vez has visto toda la trayectoria que recorre la mandíbula de una hormiga Drácula antes de chasquear, sin hacer uso de ningún tipo de tecnología? La respuesta que un ser humano común daría sin duda alguna sería, no. En primer lugar, esto se debió a que este no era un animal muy conocido, pero incluso asumiendo que tuvieras el placer de conocer a ese pequeño ser, y asumiendo que tuvieras la oportunidad de estar ahí mientras este chasquea su mandíbula, una persona común sería incapaz de ver la trayectoria de la misma. No obstante, serías capaz de notar las secuelas y escuchar el ligero chasqueo que el pequeño animal generaría. Y eso fue precisamente lo que ocurrió para la gente común tan pronto como la pelea entre Rumi y Naruto se tornó seria. La velocidad de sus golpes dejó de ser algo normal, siendo lo único que ahora podían ver, las secuelas dejadas por los mismos, al igual que escuchar aquellos fuertes impactos que su intercambio de golpes estaba generando, e incluso aunque no eran tan notables, la gente que observaba la pelea en persona a muchos metros de la misma podían sentir las ondas de choque que la pelea estaba provocando. Por otro lado, Naruto y Miko no tuvieron este problema, ambos podían ver perfectamente la trayectoria que el ataque de su contrincante recorría antes de detenerlo con un ataque propio, esquivarlo agachándose o haciendo uso de acrobacias extremas, esto último siendo algo único de Mirko. La pelea pronto se convirtió en una pelea de desgaste, el primero que agotara su resistencia sería derrotado. Y aunque ninguno sabía cuánto tiempo se había mantenido este intercambio para Mirko, se sintió como la pelea más larga e intensa de su vida y en ningún momento la sonrisa feliz había desaparecido de su cara. No obstante, Mirko también podía sentir que su pozo de resistencia, que hasta ahora había creído casi interminable, se terminaba, sus golpes estaban comenzando a ser más lentos y débiles. Por otra parte, incluso sus piernas, las cuales eran su orgullo, también empezaban a fallar, el entumecimiento en las mismas era algo que lentamente estaba provocando que éstas se sintieran más pesadas para ella. La pelea fue un simple intercambio de golpes, ya que la presión que el enmascarado estaba poniéndose sobre ella al no detener sus ataques ni por un segundo, no dejó ningún espacio libre para que ella intentara usar alguno de sus movimientos especiales, tampoco hubo aberturas en su guardia, por otro lado tampoco parecía estar ni un poco cansado. O eso era lo que había pensado ella, hasta ahora. Mirko se percató de algo. Los golpes del enmascarado también empezaron a volverse más lentos y débiles a una velocidad más alarmante que la suya, fue casi como si se estuviera rindiendo. Rumi entrecerró los ojos, aun si sentía un poco molesta por esto, tampoco iba a verle los dientes a un caballo regalado. Tal vez aún podía ganar, solo hacía falta un último esfuerzo, un último gran movimiento. Mierda, 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 pensó Naruto ligeramente alterado mientras la fuerza y velocidad detrás de sus golpes disminuía drásticamente. Esta vez de verdad se había dejado llevar por su estúpido orgullo. No solo había igualado a la heroína número 5 en un combate cuerpo a cuerpo, sino que casi logra vencerla. Aun si tenía ganas de darle una lección a la mujer, no era algo que quisiera hacer frente a cientos de cámaras, ya que incluso si tenía una máscara sobre su rostro, Nagant ya sabía su identidad, y era posible que la presidenta de la comisión ya también lo supiera en este momento, y él no quería llamar la atención de ese dance en versión femenina más de lo que posiblemente ya lo había hecho. Por Dios, ¿cuántas veces más actuaría sin pensar en su objetivo de fingir ser un Shinkirk,
Primero fue el examen de admisión en el cual había terminado en primer lugar sin detenerse a pensar ni por un segundo que eso llamaría la atención. Después fue la pelea contra Aizawa Yoi, no solo noqueó a uno de sus compañeros más fuertes en menos de un minuto, después tuvo aquel pequeño intercambio con Nagant y ahora también estaba peleando una vez más contra una heroína profesional, y una del top 10 para hacerlo aún mejor. Pudo haber liberado su chakra, protegerse con él y dejarse golpear por la heroína, pero aún así eligió pelear contra ella, eligió llamar la atención de nuevo, como podía olvidar tan fácilmente su objetivo. Sin embargo, mientras continuaba con su autorreproche, los sentidos fuertemente entrenados de Naruto lo advirtieron del ataque entrante provocando que se agachara por puro instinto bajo la patada lateral de la heroína conejo. Naruto observó la cara de la heroína, viendo ahí esa sonrisa de éxtasis de nuevo en todo su esplendor adornando el rostro de la misma. Mierda. Fue lo único que el Uzumaki pudo pensar mientras sentía un peso extra sobre sus hombros. Ahora también había bajado la guardia.